La pregunta de hoy es: la humanidad entera, a nivel general, la humanidad, los seres humanos, a nivel colectivo, ¿creemos más en el Dios creado por el hombre o en el Dios creador de todo, incluso creador del hombre? Parece difícil, pero no. Es una pregunta muy evidente para todos. En cuanto nos damos cuenta que el Dios creado por los pensamientos humanos es un Dios que separa buenos y malos, que castiga, que sentencia, que obliga, que exige, que controla, que vigila, que nos trata como pecadores, que nos trata como malos. Ese Dios no es real. Ese Dios es creado por los pensamientos humanos. Ahora, todos sabemos que Dios es la perfección, es el equilibrio perfecto de la vida, es la fuente creadora de vida en equilibrio perfecto. Y las leyes universales garantizan ese equilibrio perfecto en cada uno de manera única en cada instante. Por lo cual, el Dios, o le llamemos como le llamemos al creador o fuente creadora de vida, sabemos que es unidad total. No separa el bien y el mal, no separa el positivo del negativo. Si tuviéramos que hablar de vibraciones o frecuencias, polaridad positiva y negativa, desde Dios, universo, fuente de vida creadora, todo es positivo, incluso el negativo. Desde la visión o pensamientos humanos, todo está separado entre buenos y malos. El positivo parece bueno y el negativo parece malo. El positivo parece que merezca un premio y el negativo parece que mereciera castigo. Ese Dios castigador es creación humana. Ahora, en el momento en que cada vez seamos más seres humanos, sabiendo que sabemos esta verdad, porque lo somos en mente, sentido, emociones, actos, intenciones y la realidad actual, entonces estamos más cerca de ser una humanidad que es creadora y creación a la vez. Una humanidad fundamentada en la maestría y en la obra divina. Porque vemos a través de los ojos de Dios, escuchamos a través de los ojos de Dios, nos expresamos a través del silencio, la palabra, el sonido de Dios, tocamos a través del amor de Dios a corta, mediana, larga distancia, a corto, mediano, largo plazo. Todo el tiempo, constantemente, permanentemente, de manera única y nueva, renovada, regenerada, revitalizada, de manera pura. Entonces, cada vez que los seres humanos decimos, aléjate de lo negativo, sé bueno, que tengas un buen día. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy mal.
estamos alimentando la creencia de un Dios creado por el hombre, de un Dios castigador que nos obliga a hacer cosas prohibidas, que nos obliga a hacer cosas forzadas, que nos obliga a vivir de una manera que nos desgasta. Y cuando un ser humano se obliga a sí mismo por sus propias creencias, justificadas en un Dios que nos obliga, el trabajo se convierte en una tortura, en una cárcel, en un esfuerzo, en un agotamiento, en un peso. Y cuando queremos desear algo, esos deseos son o adictivos, obsesivos, prohibidos, peligrosos, deseos que nos vemos con la necesidad de ocultar. Por ejemplo, cambiarnos nuestro cuerpo por otro bueno. Por ejemplo, comer lo que aparentemente no podemos o no debemos. Por ejemplo, hacer cosas que sabemos que no son honestas. Por ejemplo, amar de una manera prohibida. Pero cuando nosotros sabemos desde dónde nos estamos relacionando con nuestras propias creencias, pensamientos, ideas, emociones, actos, desde esa unidad total que nos guía de manera perfecta, divina, desde dentro, en cada instante, nuestro trabajo es un placer. Nuestros deseos son benevolentes, milagrosos, sanadores, autosanadores, autoliberadores, autorrevitalizantes. Entonces, esto es muy importante, aceptarlo por voluntad propia, por iniciativa propia, pero además vivirlo, practicarlo constantemente hasta que se integre ese giro, ese salir del revés para volver al derecho del positivo y el negativo. El positivo creó el negativo. Dios, universo, fuente divina, energía divina, creó la materia, creó la forma humana, creó el negativo para complementarnos y enriquecernos a todos, no para entrar en guerra o relacionarnos como opuestos entre unos y otros. ¿Cómo sabemos si un ser humano está posicionado en ese instante? Porque luego el siguiente instante es otro instante. ¿Cómo sabemos por nosotros mismos si en este instante yo estoy desde el centro que unifica mi visión humana en unidad con la visión universal? Porque nos sentimos libres, porque nos relacionamos y expresamos libres, sin miedo a decir y ser reales, verdaderos, honestos. Si un ser humano en ese instante se pregunta ¿desde dónde estoy hablando? Desde esa creencia que ha creado el humano, el hombre, que separa el bien y el mal, el positivo y el negativo, entonces me estoy tratando y estoy tratando a los demás desde ten cuidado, haz las cosas bien, pórtate bien, sé bueno, que tengas buen día. Desde una intención de miedo, desconfianza, peligro o incluso de dar por hecho que lo sabemos todo, que lo conocemos todo. O en el otro extremo, frases como
tienes que ser agradecido con la vida, conmigo, con el otro. No te mereces mi cariño. Si no haces esto, te dejo de hablar, te dejo de amar. Como me hiciste daño, entonces yo también te hago daño. Creer que el dolor que sentimos es culpa del otro es un motivo para separarnos, para criticar, para aislarnos, para sentirnos superiores o inferiores, es parte de esta creencia, creada por el hombre. Darle la vuelta, salir del negativo para entrar en positivo, no funciona rechazando, evitando o ignorando el negativo. Funciona profundizando en el negativo. Funciona aceptando, integrando el negativo desde la divinidad en nosotros. Aceptando el negativo que soy para sentirme incluido en el positivo ideal, máximo, perfecto, completo, que me hace sentir a salvo en todo momento, en todo lugar, que me hace recordar que soy una obra divina en proceso de volver a la maestría que me ha traído a ser quien soy para renacer en una nueva maestría. Ese es el proceso y el propósito divino en la experiencia humana. Y cada uno lo estamos viviendo, queramos o no, desde esta razón humana, porque ya lo hemos elegido, porque ya hemos querido nacer y experimentar la humanidad como parte del proceso divino y como parte del equilibrio perfecto. Recordarlo es un proceso único y empieza practicando la verdad, no la verdad que conocemos desde el razonamiento humano, la verdad que nos revela quiénes somos, que nos revela el propósito de la experiencia que acabamos de vivir o de la historia que hemos vivido durante toda la vida y todas las vidas vividas en la Tierra. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de positivo y negativo, seamos conscientes. Si estamos separando el positivo del negativo, si estamos creyendo que sabemos qué es positivo y qué es negativo, directamente entremos en el silencio pleno interior. El silencio pleno es la voz de Dios, es la voz del Espíritu perfecto, pleno, eterno en cada uno. El silencio pleno es la voz de la pureza del alma. ¿Cuántos seres humanos nos aburrimos en el silencio o nos desesperamos, agobiamos en el silencio? O incluso no se nos ocurre que en el silencio nos enriquezcamos, podamos autosanar, autoliberarnos, generar abundancia, amor infinito en mi vida y en la vida de toda la humanidad. Muchas veces, la mayoría de seres humanos hoy en día todavía, en cuanto entramos en el silencio, lo más fácil es dormirnos, aburrirnos o ser interrumpidos o permitir la interrupción. Para concluir el mensaje de hoy, la mente divina, la mente universal, es claridad,
total, incluye la oscuridad. Es la totalidad que incluye el vacío. Los pensamientos humanos son el interruptor de la totalidad y la iluminación total. Son el interruptor que Dios, el universo, nosotros mismos, en otro estado de conciencia, en unidad con la totalidad, hemos creado este interruptor para experimentar, enriquecer y complementar la totalidad. Y todos los siglos vividos en la Tierra han sido el camino para experimentar ser el interruptor. Y ya lo hemos integrado. Ya sabemos que somos el origen y el destino de ese interruptor. Descubrir el camino que cada uno es para poner en positivo, en activo, ese interruptor es el propósito de vida en cada uno. Es la verdadera alegría en la vida de cada uno. Es la verdadera riqueza infinita, permanente, en todos los aspectos de nuestras vidas. Quien conoce mi historia sabe que fui una niña y una adolescente que vivió muchos abusos sexuales, agresiones sexuales, encubiertas, en mi propia casa, a espaldas de mis padres, de mis cuidadores, y quien me violaba era un cuidador. Era una persona aparentemente responsable de mi seguridad, de mi salud, de mi bienestar. ¿Qué pasa por la cabeza de un niño que vive el peligro en su propia casa, que vive el amor peligroso, castigador en su propia casa? Lo más coherente y natural es tener miedo. Y desde el miedo ver el mundo, entender el amor, entender la familia, entender el sentido de la vida. Y eso nos ha pasado a todos los seres humanos. A todos. Nos acordemos o no, nos demos cuenta o no, hayamos sufrido mucho, demasiado, poco, poquísimo, da igual. La medida del sufrimiento y del miedo es perfecto y acorde al giro que venimos a vivir para pasar del negativo al positivo. La amenaza de este hombre era que yo no podía decir la verdad de sus mentiras, de sus engaños, de sus intenciones de robar, de traicionar, de abusar, de aprovecharse de la confianza y de las debilidades, del miedo de los demás. Y esos otros eran mi familia directa, las personas que más amaba en ese instante y de hecho de las personas de las que dependía en el mundo físico. Pero ese escenario durante toda mi infancia prácticamente, porque al principio fue el médico, el pediatra que me atendía, y en otro momento fue una persona que velaba por mi seguridad. Ese escenario revela la oposición en mi historia. Darle la vuelta a mi oposición para verlo de manera complementaria, incluida en el plan divino, es darle la vuelta. Yo le he dado la vuelta a mi historia durante toda mi vida. A los 9 años, a pesar del miedo, de las amenazas, de no hablar, de callar,
lo que me estaba pasando y lo que me estaba haciendo. La amenaza era que si le decía a alguien, especialmente a mis padres, a mi padre, si le decía a mi padre esto, la amenaza era que iban a matar a mi madre, que iba a perder a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. ¿Quién puede hablar con esa amenaza? Pero a pesar de eso, el dolor y el miedo era tan tremendamente desalmado, deshumanizado, que me llené de valor y de amor por mi vida, por el amor que sentía a mis padres, a mi familia. Me llené de amor y de valor y se lo dije a una persona. A mis 9 años, con toda la madurez que nos puede despertar el amor puro, me llené de valor para decir lo que me estaban haciendo y lo que me estaba pasando sin culpabilizar a nadie, desde la inocencia y la pureza, sin culpabilizar, sin criticar, sin amenazar. Fue una expresión libre, verdadera y real. Sostuve con amor y verdad y recibí mayor agresión. La persona que me escuchó no pudo creer el horror que yo estaba diciendo. No pudo sostener ese escenario. Se llenó de culpa, de impotencia. Y los pensamientos y las creencias humanas le llevaron a solucionar negando, evadiéndose de esa realidad. Se llenó de miedo, de ira, de culpa. Me vio como una persona mentirosa, falsa, calumniadora, como un peligro y una amenaza para la imagen social, para la unidad familiar, la deshonra de la familia. Esa persona no fue guiada por el amor. La persona que me violaba y la persona que me agredió cuando conté mi verdad no escucharon la guía interior brillante, pura, del amor y la libertad. Fueron invadidas por el miedo, el sufrimiento acumulado, que aún no han dado la vuelta para verlo al derecho. Sus propios miedos, sufrimientos, los estaban controlando y veían la vida al revés. Se veían a ellos mismos al revés. Estaban tan obligados, esclavizados a vivir como estaban viviendo, que sus deseos eran autodestructivos y sus sentidos estaban distorsionados. Esto que le pasó a estas dos personas con las que compartí mi infancia nos pasa a todos los seres humanos, a todos. Esto es la invasión que vivimos todos los seres humanos por pensamientos que están en el interruptor de off, que están atrapados en las creencias negativas, en las creencias que nos llevan a dar por hecho que la verdad es peligrosa, que el amor es peligroso, que Dios es castigador, que Dios sentencia, separa a buenos y malos, que somos pecadores o que no merecemos ser parte de la perfección y la divinidad que nos creó. Ahora que he profundizado en la verdad, que practico la verdad, entendiendo mis propios miedos, mi propio dolor, mi propia forma humana, me he liberado.
y vivo el amor libre y vivo la verdad públicamente, sin ninguna intención de demostrar nada, sencillamente porque ser quien soy me llena de paz, me centra, me acerca cada vez más a la unidad de mi mente humana en la mente divina desde dentro y se ve de manera evidente en todas mis relaciones y aspectos de mi vida. Si a los 9 años conté mi verdad a una persona y recibí lo opuesto a lo que me podía esperar, es porque en el plan divino de mi vida no estaba decir mi verdad a una persona. Nací para decir mi verdad al mundo. Nací para decir mi verdad fundamentada en la verdad de todos, en la verdad universal, en la verdad que nos une, nos recuerda el uno que somos, el uno en unidad con la totalidad en nosotros. Pero ese escenario y toda mi vida me ha preparado para llegar a ser hoy ese salto de salir de la cárcel mental, de tener que verlo todo desde el negativo, de tener que creer que tengo que cuidarme y cuidar a los demás, y creer que tengo que enseñar a alguien algo para volver al positivo que incluye el negativo y entender que el positivo es la sabiduría total y el amor total que nos guía desde dentro en cada instante, porque el negativo que ha sido creado por el positivo, el negativo no sabe nada. El negativo es ignorancia. No sabemos nada, precisamente porque no nacimos para saber. Nacimos para saber que sabemos dónde encontrar la verdad, cómo ser la verdad real de una manera nueva, única en cada instante. ¿Quieres practicar la verdad? Yo también. La mía, la que emana en mí. La tuya emana en ti. Ese es uno de los propósitos de la escuela del nuevo ser humano. miesm.com www.miesm.com. Y este es el propósito de la fundación que está a punto de nacer en cuanto recaudemos los fondos para constituir una fundación sin ánimo de lucro y llevar esta práctica a colectivos, a los colectivos en circunstancias y situaciones más difíciles para relacionarse con el silencio pleno interior. Vamos a empezar en cárceles. ¿Por qué? Porque allí el silencio es forzado, la quietud es forzada, la soledad es forzada. Todo un escenario condicionado, porque ahí en las cárceles el control, la manera en que los seres humanos nos vemos involucrados en situaciones que nos esclavizan, que nos convierten en presa de nuestras propias creencias, sentimientos, emociones, actos, es la mayor revelación para todos.
para entender que así vivimos todos los seres humanos, aunque no estemos presos en cuatro paredes. Ese interruptor que hoy en día la humanidad tiene puesto en on, en off, y está preparada para poner en off, es un proceso desde dentro, en cada uno, y es una práctica constante de honestidad con nosotros mismos. Ya está compartida la intención de crear esta fundación en GoFundMe. Es una plataforma de fundraising para quienes quieran hacer las donaciones a través de esa plataforma o quienes quieran hacer las donaciones a través de la página web miesm.com es otra opción. Dejo la información completa en la descripción del vídeo. Un abrazo a todos.